fileteado es un oficio iniciado por inmigrantes italianos y franceses. Los italianos aportaron lo que era la figura, sobre todo lo que es el ornato, y algunas figuras como el dragón, que eran originarias del Renacimiento. ¿De dónde vinieron los chicos de Italia? ¿Qué hicieron? Vieron, posiblemente hayan visto ya en su pueblo, ¿no es cierto?, un carro con cierta estructura de fileteado. El fileteado empezó con unas pocas líneas en los carros que se utilizaban en ese momento. No había camiones, ya te digo, entre los años 1890, 1910, por ejemplo, no había camiones. Era todo tirado a caballo, en carros, carro lechero, carro frutero. Es una expresión artística para embellecer diferentes motivos como camiones, carros, colectivos, cuadros. Y después, con la historia se perdió el colectivo, se perdió el carro primero, después el camión, finalmente se perdió el colectivo. Una ordenanza que prohibía el fileteado en los colectivos de Buenos Aires. Y ahí es cuando se pierde el fileteado, más o menos hasta la década del 90, que se empieza a revalorizar, León Troy empieza a pintar carteles, ya se hace un poco más conocido públicamente. En San Telmo se lo asocia con el tango, y al asociárselo con el tango ya es como una marca de identidad mundial. Los franceses lo que aportaron es el tema tipográfico, los signos alfabéticos. Una de las imprentas más importantes que hubo en el mundo fue la imprenta Aldina, el Aldo Manuzio, en Venecia, tal es así que se le denominaban los tipos venecianos a la tipografía que salía de ahí. Y en general, como Claude Garamond, los diseñadores de tipografía eran franceses. Entonces, en los primeros fileteadores que trabajaban tipografía en Buenos Aires han sido franceses que trabajaban en la caligrafía, por decirlo de alguna manera. Y eso se unió todo, y al haber una mayor cantidad de inmigrantes italianos, seguramente fueron ellos los que, digamos, prevalecieron sobre los franceses. Ferrer creo que una vez dijo que los franceses eran demasiado gigolos para laburar, entonces le dejaron enseguida el trabajo a los italianos. Y ese sería el inicio, y se lo adjudican diferentes familias de descendientes de fileteadores italianos. Hay diferentes familias que se lo adjudican a diferentes italianos que lo han traído. Seguramente ha sido una suma de todos. Algunos habrán aportado alguna figura, otros otra, se han ido como copiándose o tomando influencia de unos de otros. Copiaban de los mismos ornamentos que veían a su alrededor en las puertas, en las rejas, en las frentes de las fachadas de los edificios. Copiaban los motivos ornamentales y los aplicaban al fileteado. El fileteador tiene el oficio, sabe manejar el pincel, sabe medir, sabe de escala, pero además tiene un lado artístico que sabe cómo combinar colores, cómo construir ornatos, se maneja una técnica y un arte que es el dibujo de ornato. Y el tema de saber manejar los colores, mezclar bien los colores. En el fileteo es importantísimo el tema de los colores. Que saltaba de una empresa de colectivo a otra empresa de colectivo y uno fileteaba a la ligera, apurado, porque el colectivo tenía que salir a trabajar al otro día. Entonces, esa es la verdadera enseñanza del verdadero fileteador. Pero existen otras alternativas, como por ejemplo el atelier. Pero el pintor, como en cualquier actividad, no pinta con la historia. La historia no pinta. Lo que pinta es el pincel y la pintura y la inspiración. El fuerte nuestro porque está mi señor involucrado con esto, es el pincel de letra y filete, que como el nombre lo dice, se utiliza para hacer letras y filete, más filete que letra, porque ya letras se hacen muy pocas. Después, con el tiempo, me sumé yo
Y después también se sumó una tía, una hermana, mi hijo, y un sobrino, todo eso. Y después, en la actualidad, somos dos con la ayuda de una sobrina. El sistema de descabezado saca todos los pelos que no tienen punta, que no sirven para el pincel. Antes peinamos, descabezamos el pelo así, descabezamos, llamamos, sacamos el pelo. Hacemos otro procedimiento antes, ya estoy con esto. ¿Ves? Este pelo no tiene nada de punta, entonces no sirve para el pincel. Yo saco eso es lo que yo llamo descabezar. Así que con este pincel hasta el final. Más o menos la cantidad de pelo necesario. Emparejamos. ¿Ven cómo queda parejito el pelo? Esta pelusa que está aquí, los cabitos, tiene una serie de cosas, ¿no? Pero suponiendo que esto hubiera estado pegado, ¿no? Este es el pincel. El sistema de fabricar los pinceles hace 50 años atrás es el mismo que en la actualidad, con una pequeña diferencia. Puede ser la forma que se le coloca la resina, antes se usaba, ahora se usa resina, antes se usaba celuloide de película que se derretía con thinner, que mi papá lo iba a comprar en los estudios cinematográficos que había en Munro, me acuerdo de eso, ¿no? Pero después todo similar. Puede haber cambiado la forma de marcar el cabo o de pintar el cabito, nada más, que antes se hacía con un sellito de goma y ahora se hace con estampio o una tampográfica, ¿no? Pero después todo el mismo sistema, a mano, bien artesanal. Esto es un cajón de herramientas. Esto para una guitarra. Esto para un corset. Este fue un mural que hice en Maipú. Y la técnica que yo hago es la tradicional, la de filetear con esmalte sintético, diluido con aguarrás, con aguarrás generalmente, sobre chapa, o sobre madera, o sobre vidrio. Con acrílico probé algunas veces, pero no me resultó lo mismo, no fluye el pincel lo mismo. El pincel de pelo largo de filetear necesita una pintura muy fluida para que corra. Y lo mejor es el sintético, sí. Y ahí. Acá. Y toma acá, hace un círculo. Pero vamos a dar una pequeña distancia ahí más o menos a ojímetro. No es aconsejable. Eso se va logrando a través del atrevimiento de los años, ¿no?
¿Está? Estoy usando ahora, que es una banderita con cabo. ¿Está? Pero también se puede utilizar sin cabo. Con luz y profundidad. No necesita dos manos, necesita una plana y después... ¿Estamos? Ahí está. Le estoy pasando el espulero con un poquito de pelillo, ¿no? El espulero, me queda amargadito. Formas de la hoja de canto, todos salían del borde del pincel, ¿me entendés? Por eso tiene esas formas las hojas. Son golpes de pincel, ¿me entendés? De ahí nacen todas las cosas, de la forma del pincel o de la pluma gótica. En realidad todo nace de ahí, tanto la tipografía como ¿entendés? En realidad todo nace del pincel, de la forma del pincel, hasta las tipografías, todas. Los materiales que se utilizan para el fileteado porteño, el más tradicional y el más común es el esmalte sintético. El esmalte sintético que se utiliza para pintar puertas, bueno, ese es el material que se utilizó siempre. Luego, a veces para aumentar la tonalidad de colores, se le mezcla óleos. Óleos que son al aceite, igual que el esmalte sintético es al aceite, se diluye con agua real, se le mezclan los óleos para darle mayor tonalidad a los colores. Pero para pintar con fileteado porteño no se puede utilizar pinturas al agua, porque los pinceles necesitan un pegote, una cosa grasosa, no pueden trabajar con pinturas al agua. Hay gente que lo utiliza con pinturas al agua, como el acrílico, la témpera, pero el filete no sale bien, no tiene una buena terminación. El material que utilizo es esmalte sintético, rebajo la pintura con nafta o aguarrás. Esto es casi lo que define el fileteado, ¿no? Y ellos tenían una representación de todas esas figuras en el relieve, ¿no? En los edificios, la piedra. Acá, como tengo el cuerpo de la letra es corpórea, digamos, tiene el volumen, lo hago un poquito más retirado para que se separe, ¿ves? Si no me quedaría todo muy empastado, muy apretado. Una cosa y la otra. Entonces aprovecho y lo hago separadito. Toque, brillito.
Y ellos tenían una representación de todas esas figuras en el relieve, ¿no? En el edificio, la piedra. Y aquí lo querían representar como si fuera en el relieve, por eso el filete tiene el relieve, si la sombra que le da relieve, la luz y la sombra propia y la sombra proyectada. No hacen pimpollo duradero. Bueno, esto es como para hacer como que algo de luz le está dando el objeto, ¿sí? Y levanta. Para filetear, la verdad que busco información de todos lados, ya sea fotos de fileteadores viejos, de la década del 40, fileteadores contemporáneos, diplomas antiguos, billetes, carteles, imágenes de papel, cualquier papel que tenga una filigrana o cualquier cosa ya es una idea. Los referentes principales de este estilo, que es el fileteado porteño, son un artista ya fallecido llamado León Utroy, que para mí las obras de él fueron las más representativas del arte y las más bonitas, porque era un fileteador que trabajaba en las fábricas de las carrocerías de camiones, y él terminaba, la carrocería se terminaba de pintar y ya estaba él fileteando los camiones. Y esa persona realmente hay que sacar el sombrero, porque eran personas que trabajaban durante 20 o 30 años en un solo oficio todos los días, y eran realmente artistas de Troy. Y hay otro representante del fileteado muy famoso y muy conocido entre los colegas, que es Carboni, nada más Carboni. También un hombre que hacía honor a su arte y vivía como un oficio, pues en ese momento no era un arte, y vivió toda su vida pintando camiones, colectivos, carros. Nací el 11 de diciembre, Día Nacional del Tango, y nosotros los fileteadores estamos hermanados con el tango. Es una pasión extra que le agrego a mi fileteado. Yo le decía el otro día cuando estábamos en el Museo de la Ciudad a Nicolás Rubio, él con el estudio que hizo y el libro que sacó Los Fileteadores de Buenos Aires, al hacer ese análisis, esa publicación de ese libro, lo sacó al filete del oficio, lo relevó, lo redimensionó, ¿no? Al estudiarlo y analizarlo, organizarlo, historiarlo, todo eso lo sacó de lo que era el oficio, nada más que el oficio. Entonces le dio de pronto una mirada diferente al filete, ¿no? Me gusta mucho y me gusta porque es algo que tiene vida. El letrista, el fileteador que hace un filete, te está dando vida a ese filete. En cambio, si lo hacen en la computadora es una cosa estática, fría. Y esto es caliente, tiene vida. Y aparte me gusta porque nosotros creo que somos una sociedad que perdemos siempre lo antiguo, por eso no somos grandes. Y aquí estamos recuperando algo que fue los cimientos de esto, ¿no? De la parte artística también. Es una roca, nunca se olvide. Todos los días el hombre en el centro de esa roca tiene un diamante. El trabajo más difícil del hombre es a ver si ese diamante lo puede pulir. Entonces, ¿cómo se pule? Siendo mejor persona, tratando de hacer mejor los trabajos, poner toda la conciencia, todo lo de uno. ¿Ya? Porque el pintor es pintor.
El jugador de fútbol, el actor es actor, pero queda la persona. Y está primero la persona que el pintor.